tengo aquí para mostrarles. El libro se llama Somos Humanos, una reflexión ética, filosófica y social, coordinado por nuestra expositora, María Cecilia Arruda, a quien voy a presentar formalmente, y también con algo más personal. Bueno, Cecilia es doctora en Administración por la Universidad de San Pablo, participó por casi 30 años en el directorio de ISPI, que es la International Society of Business Ethics and Economics, y creó y participó en el directorio de ALENE, digamos, en el directorio de ALENE, la Asociación Latinoamericana de Ética, Negocios y Economía. Mientras tanto, ella coordinaba el Centro de Estudios de Ética, Negocios y Economía en la Fundación Getúlio Vargas, en Brasil, donde fue durante 25 años profesora de Ética y Marketing. Respecto de este libro que nos convoca, forma local e internacional, la doctora Arruda coordinó y editó este libro, en un gran esfuerzo durante la pandemia, y fue publicado este año, 2022, por la editorial Cortecci de San Pablo. Este proyecto volvió a reunir a los integrantes de ALENE en la pandemia en reuniones semanales, virtuales, y hoy va a ser presentado formalmente este esfuerzo de diversos profesores de ética empresarial que hemos contribuido con un capítulo y son 18 capítulos de profesores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Perú, pero no olvidarme de nadie. Están publicados en su idioma original, castellano, portugués e inglés, y está prologado en portugués. Y como les decía, bueno, yo conocí a Cecilia en el año, tomé noticia de ella en el año 96, porque yo estaba buscando bibliografía para dar la materia de ética de los negocios cuando estaba en IDEA, era chica. Y encontré un artículo de Cecilia en la RAE, en la revista de Administración de Empresas de San Pablo, que recibíamos por intercambio en IDEA, y le escribí. Y bueno, después nos conocimos personalmente en 1998 con la primera reunión de profesores de ética empresarial que ella organizó en San Pablo. Así que ahí fue, digamos, mi primer... y bueno, ella es una persona sumamente capaz, de muchísima capacidad de trabajo, de liderazgo, así que de todos estos años ALENE ha sido una gran creación de ella y impulso de ella. Así que bueno, también creo que esto ha sido importante para la disciplina, para la ética empresarial. Así que también quería comenzar agradeciéndote, Cecilia, a vos y a todos los que han participado en la contribución de este libro, y también los que no han podido participar, pero que a lo largo de los años han sido parte de ALENE con diversas colaboraciones. Así que, bueno, si les parece, les doy la palabra a Cecilia, y después la presentación la estimamos, ella va a compartir un PowerPoint. La presentación la estimamos en una media hora, y luego vamos a hacer algún intercambio con preguntas y comentarios breves para cerrar, donde el presidente actual de ALENE, Andrés Suárez de Chile, va a hacer el cierre de la actividad. Muchas gracias. Y gracias a los presentes, perdón. Gracias. Muchas gracias, María Marta. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Doctora María Marta, preciosa, es una persona preciosa, como dice su nombre, ¿no? Y tiene ahí una importancia muy grande por su capacidad intelectual, por su creatividad, por todo aquello que tiene de fuerte desde el punto de vista filosófico y además de la vida práctica, ¿no? Entonces es muy bonito ver en estos años todos, ¿no, María Marta? Cuánto una persona puede crecer, ¿no? No solamente por sí misma, sino por sus estudiantes, su familia, sus amigos, sus colegas, en todo el mundo, ¿no? María Marta es una persona que es conocida en todo el mundo, ¿no? Por su producción académica, por su trabajo intenso, bastante intenso, ¿no? Entonces le agradezco mucho.
Agradezco también al decano de la Facultad, ¿no?, de Ciencias Económicas, que doctor Carlos Newland, que conocí hace muchos años ahí en Buenos Aires, ¿no? Y era directora, ¿no?, también del Centro de Ciencias Económicas, ¿no? ¿Es esto? Sí, el Departamento de Economía y Finanzas. Esto es, ¿no?, que es profesora Patricia. ¿Es esto? Doctora Patricia. Economía y Finanzas. Muy bien, y el presidente de ALENE que acaba de llegar, ¿no? El profesor Andrés Suárez. Mucho gusto reverles. Y a todos que están aquí, colegas que ya nos vemos desde el principio de ALENE prácticamente, ¿no? Padre Eduardo Schmidt está ahí, que es una testimonio de que esto es verdad, ¿no? Y Jorge también. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este libro que surgió dentro de ALENE como una contribución, porque nos reuníamos periódicamente, a veces mensalmente, ¿no?, con un tema específico que cada uno de nosotros estaba desarrollando en su trabajo profesional, en su investigación, en su investigación básicamente, ¿no? Y ahí eran varios trabajos ya presentados, ¿no? Nos reuníamos en este horario más o menos. Y de ahí venían muchas ideas, ¿no?, muchos comentarios. Y la idea central fue, ¿por qué no ponemos todo esto muy junto para que sirva de apoyo a nosotros después de nuestros trabajos, especialmente a los miembros de ALENE, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro está hecho en una edición muy restricta en número de ejemplares, porque la principal idea era que fuera manancial de ideas para los miembros de ALENE, ¿no? Entonces, esa fue así, la tónica, ¿no? Bueno, desde ahí hubo una... Martín, ¿puede pasar, por favor, el primer slide, diapositivo? Si conseguir entrar, ¿no? Está intentando. Y fue muy interesante la idea del libro porque sería más que el libro de composición, sería una coletánea, que fue lo que resultó, ¿no? Una coletánea. Y ahí vino la idea, ya vamos a comentar por qué esto, somos humanos, ¿eh? Y una reflexión ética, filosófica y social. No sé si tuvieron la oportunidad de ver que este año el premio Nobel fue dado a un perro. ¿Lo vieron? No. Bueno, muy bonita, muy interesante la historia, ¿no? No porque cambiaran el hombre en perro, sino que el perro que estaba en Ucrania y que salvó muchas personas de la guerra, fue el único que consiguió recibir el premio, ¿no? Entonces, había 4 personas más, y las 4 no consiguieron salir del país para recibir el premio. Entonces, estaban así los 4 premios de ellos, y el perrito llegando, perrito no, un perro normal, ¿no? Con las 4 patitas, con algo protegido, ¿no? Porque se machucó, estaba muy mal, ¿no? En las 4 patitas. Y él no sabía qué estaba pasando, naturalmente, ¿no? Y hicieron entonces una estatueta de un perrito de oro para él, ¿no? Pequeñito, y el perrito alrededor del premio. Me pareció muy gráfico esto, ¿no? Porque qué interesante, los humanos no consiguieron llegar a lo que es el máximo del ser humano, y el perrito fue al máximo de un perrito y consiguió, ¿no? Entonces, solo después vamos a volver a esto de somos humanos, ¿no? Porque no somos perritos, ¿no? Somos humanos. Pasando más a un slide, por favor. Diapositivo 2. Slide 2. Martín, ¿está por ahí? Bueno, entonces ya empezamos. Acá se cambió el slide, pero quizás no se ve. El segundo. A veces hay que hacer, hay que actualizar. Sí, es como que ahora no funciona. Bueno, no, también si es difícil no pasa nada, yo hablo lo que está ahí, no se preocupen, no se preocupen. Bueno, entonces el 2 dice así, somos humanos, no somos poshumanos
ni somos transhumanos. Sí, exacto. Y esta fue la propuesta del libro, en el sentido de que en una de nuestras reuniones presentamos esta tendencia muy fuerte que está en la sociedad brasileña y en todo el mundo, de que somos mucho menos de lo que podemos ser si tenemos la inteligencia artificial cuidando de nosotros. Entonces ya ponemos inteligencia artificial en el cerebro, ya ponemos inteligencia artificial en el estómago y poco a poco nos vamos haciendo máquinas que cuidan de nosotros sin problemas de autogestión. Entonces la idea es, bueno, entonces ya no somos más humanos porque tenemos todo sob control, ¿no? Alguien nos controla todo el tiempo. Bueno, poshumanos, ya fuimos humanos en el pasado, ahora somos ya este nuevo ser. No sé si se llama ser porque no es creado, es hecho. Entonces es un cambio filosófico muy serio. Y después del poshumano, entonces es un transhumano que ya no tiene libertad. Entonces ese transhumano ya viene con todos los algoritmos listos para toda su vida, para su comunicación con todas las personas, pero sin necesidad de cualquier, ¿no? De alguna selección libre. Entonces, esto que parece un poco una broma, ¿no? Ya empezó a ser cosa bastante seria en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en un país del norte de Europa, ya están luchando para poner en la constitución del país el derecho de una persona humana a casarse con un caballo y dejar a esta persona caballo, que así lo llaman, ¿no? Toda su herencia, todo el dinero que tenga, todos los bienes que tengan para que este caballo use, usufruye y tal. Entonces viene toda que son de la reproducción, que también es totalmente controlada. La persona no tiene ninguna libertad para seleccionar ninguna persona con quien va a vivir, hay todo ya con algoritmos. Entonces, esos son los transhumanos. Bueno, entonces cuando discutimos esto y vimos que ya hay una literatura seria, de gente muy buena, centrada en la verdad, empezamos a pensar que quizá nosotros no que vamos a recibir o vamos a contestar esto filosóficamente porque ya está bastante cargado, ¿no? De gente que está hablando sobre eso. Pero pensamos, quizá Alene puede, con las especialidades de cada uno de nosotros, traer en una coletánea contribuciones para aspectos específicos de estos temas, donde empezamos a mostrar, a dejar bastante claro lo positivo que es lo que tenemos ahora. Y ahí la idea, somos humanos. Y eso está muy bien. No hay nada errado con esto, ¿no? Entonces los artículos, los capítulos, ¿no? Llamamos aquí capítulos, traen muy claramente y con profundidad. En mi opinión, la riqueza de este libro es la profundidad filosófica, social, por eso la reflexión ética, filosófica, social, ¿no? Entonces, para que cada uno que va a este capítulo específico pueda percibir, mira, claro que lo que tenemos es verdad, no hay que llegar a ser transhumanos, ¿no? Entonces, la idea es reforzar, ¿no? Dejar muy más fuerte la idea que ya existe, pero de una manera que técnicamente, ¿no? Porque tenemos la formación filosófica y ética y el conocimiento académico que sea necesario, ¿no? Dejar claro para un lector, ¿no? Esta idea de que no hay necesidad de transhumanos, ¿no? Y mejor que no haga en realidad, ¿no? Me llama mucho atención una cosa que eso no está en el libro, pero solo una idea. Yo veía antes de
dejar la Fundación Getúlio Vargas, la última clase que yo tenía un estudiante alemán. Yo le preguntaba, ¿por qué siempre que llegan a Brasil los alemanes, estudiantes, por qué siempre empiezan a encontrar una novia brasileña? Pero inmediato, menos de 15 días en Brasil ya tienen una novia brasileña. Y ahí este chico me contestó, sabes, es que en Brasil las chicas son compañeras y en Alemania son soldados. Y decía, wow, ¿qué es esto, no? Y decía, sí, ya dejaron la suavidad, la belleza, y ahí ponía todas las características que él esperaba en una chica, que son características normales, ¿no? Entonces yo pensaba qué cosa, cómo van llevando poco a poco a las personas a perder algo que es de su propia naturaleza, ¿no? Entonces es un paso, vamos a decir, ¿no? Para esto, ¿no? Para que haya campo para infundir la idea del transhumanismo. Entonces nuestro libro en ese sentido viene a traer algo muy, muy positivo, ¿no? Muy, muy rico, ¿no? Bueno, entonces vemos que son 3 campos. ¿Puede pasar el próximo, por favor, Martín? O Martín, no sé quién está con este. Esto, muchas gracias. Bueno, entonces veamos. Los ámbitos donde podemos hacer este análisis, ¿no? Específicamente, son muy sencillos, pero solo para ubicar, ¿no? La persona como comportamiento, ¿no? Como reflexión. La organización, que puede ser una empresa, un trabajo, una iglesia, el gobierno, una organización. Y más amplio, la sociedad como todo, el medio ambiente. Entonces, para ir o volver del transhumanismo, hay que trabajar en esos 3 niveles. Y es muy interesante que los autores del libro estuvieran en esos 3 niveles. Trabajaron, no en la misma proporción, naturalmente, ¿no? Pero algunos de los capítulos fueron muy, y aquí me acuerdo en este momento, lo de Jorge, lo de Álvaro Pessoa, de Chile, Jorge Mendoza, que aquí está con nosotros, ¿no? Álvaro Pessoa, de Chile, que también hizo un trabajo muy interesante. Andrés también, no, Andrés trabajó con el gobierno de la empresa, ¿verdad? Sí, que está ya en el segundo nivel, ¿no? Patricia trabajó en mercado internacional, en comercio internacional, mercado, ¿no? Internacional y ética, que ya sería la sociedad, el medio ambiente, ¿no? María Marta hizo un trabajo muy interesante sobre eso, ¿no, María Marta? Que eran casos, ¿no? Pequeños y discutían como si fueran, bueno, nada, mejor leer, porque no quiero quitar la gracia del trabajo de ella, que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces también va el comportamiento humano y la organización y la sociedad a la vez, ¿no? Entonces vemos que hay varias formas de mirar a este movimiento, vamos a decir, del transhumanismo, y creo que aquí casi todos que están son profesores, ¿no? De tener esto muy, muy sensible para que los estudiantes perciban muy claramente los señales que vienen de la sociedad, de la organización o de otras personas que están cerca, ¿no? De ideas. Entonces, yo veo, por ejemplo, con adolescentes, ¿no? Están pasando por crisis grandes porque están encontrando choques muy fuertes culturales, ¿no? En relación a su familia y al ambiente, por ejemplo, de escuela, de clubs, todo. Entonces, el transhumanismo está intentando entrar, sí, de muchas formas, ¿no? Bueno, y ahí, en este foco. Sí, la última, por favor, Martín. Esto, con ese foco de la persona, de la organización o de la sociedad, de nuestros capítulos. 3 de ellos fueron muy fuertes a la persona. 9 fueron a la organización. Mira qué importante. La organización donde nos movemos, ¿no? O las organizaciones donde nos movemos, tienen importancia fortísima, ¿no? Sobre la personalidad, sobre la manera de pensar, sobre la mentalidad y todo eso. Y la sociedad más amplia ainda, ¿no? Son 6 trabajos en esta línea, o sea, es muy rico la contribución, ¿no? Porque se ve varios ángulos andando por ahí, ¿no? Bueno, a ver cómo estamos de tiempo para que María Marta no me mate.
terminamos un poquito más. Entonces, vamos a pensar un poquito en el foco que algunos de nosotros dimos a esto, porque es muy interesante. Por ejemplo, Carlos Féminis nos dice, mira, si no tenemos criterios muy claros, la tomada de decisión va a ser errada, de cualquier manera. Entonces, la manera de no llegar al final transhumanismo será trabajar la decisión ética al principio, porque es más difícil corregir al final, ¿no? Entonces, es una forma bastante casi tradicional, pero a la vez con un son, un tonido, algo que más moderno, ¿no? Del sentido del transhumanismo. Ogier está ahí, personalmente viene de Portugal, pero es miembro de ALN, ¿no? E hizo um trabalho maravilhoso. Estou aqui. Isto, está aqui sim. Então, hizo um trabalho muito interessante sobre a parte moral, não? Queres dizer uma palavrinha só sobre isso? Não, é um texto que surgiu já há alguns anos, não é novo, e baseado muito nos textos de origem polaca, polonesa. Isso. Mas é sobre moral, ética, né? Sim, sobre moral e ética como se entende na sociedade polaca. Isso. Como era entendida. Muito bem, porque agora... ampliar. Não, muito bem, porque agora mesmo sigue uma preocupação muito grande, né? De aproximação de los amigos rusos, ¿no? Entonces, y eso es otra cosa. Sí, mejor no me recibimos muchos ucranianos y nos tivemos unas historias bien perturbadas con ucranianos. Mas no quiero, mesmo no, así, no vamos a entrar, perante un enemigo geral, nos unimos y recibimos los ucranianos con mucho calor. Verdad, na Polónia. verdad. Muchas gracias por en eso. Portugal también. Muchas gracias por eso. Muy bien, muy bien. Nosotros solo una cuestión con esto. ¿Por qué que es esta contribución mía? Ela resulta de varios años de trabajo con los estudiantes que trabajan y no tienen muchas bases filosóficas. Eles entendem coisas enquanto uma coisa. Não têm pensamento abstracto. Por isso, eu tinha que dar algum sentido mais concreto para eles entenderem o que é uma ética, o que é uma moral. Perfecto, muchísimas gracias. Y mientras tú hablas, yo veo que casi todos hacen igual, sí. Y ese es el peligro, ¿no? Porque cuando no hay nada, ahí se pone la idea que se quiere. Y es lo que están intentando hacer los transhumanos, ¿no? De llegar a este punto de una pérdida de valor, ¿no? De no saber dónde está el centro de todo, ¿no? Bueno, después María do Carmo vino con unas ideas que parecen comunes, pero que son difíciles. Lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, ¿no? Como siempre, principio básico, pero cómo se aplica esto con estudiantes, ¿no? Entonces, es un trabajo bien interesante en ese sentido. ¿Con qué más? Rafael también sobre estudiantes, ¿no? La parte personal, de formación personal. Hizo un estudio muy interesante. ¿Cuáles son las instituciones de estudio superior, facultades, universidades en Brasil que enseñan ética? ¿Y qué pasó con las personas que hicieron ese trabajo de ética durante años? ¿Siguieron? ¿Publicaron más veces? ¿No publicaron? Y entonces constató, y él cuenta un poco ahí, que las personas que siguieron enseñando ética llegaron a resultados muy positivos con sus estudiantes o en sus empresas de trabajo, mientras otros ya desistieron porque era difícil, ¿no? Entonces, es interesante lo que él escribió porque él va a la historia un poco de las personas, siguió la historia, ¿no? Muy bien. Después, ¿quién más tenemos? Jorge, sobre el animal político. ¿Quieres decir una palabrita? ¿No?
no es un animal político, es una persona ilustre. Muy bien, Jorge, pero fue muy interesante porque enfocó bastante enfocó, ¿se dice en español? Enfocó esto, entonces, en la justicia social, ¿no? Muy interesante, muy profundo. Aprendí mucho con el trabajo de Jorge, muy bonito, muy bonito. Aconsejo que ustedes, si tienen oportunidad, lean y también que hagan sus estudiantes, ¿no? Leer también. José María, que es brasileño, brasileño ahora sí, ya está naturalizado hace mucho tiempo, ¿no? Pero envió un sobre la política pública. Entonces, cómo trabajar la ética en el gobierno. Nada sencillo, ¿no? Pero es muy interesante cómo trabajó en esto, ¿no? Y Gabriel también, de Rio Grande do Sul, brasileño. Los dos brasileños trabajando en la parte de comportamiento de las personas que están involucradas en el trabajo político, ¿no? By the way, como dice americano, en estas últimas elecciones en Brasil, fue reelecta una diputada, ¿se dice? Federal, que hizo su tesis de doctorado en ética. Y al terminar la tesis, dijo, mira, todo eso es muy lindo, pero hay que trabajar en esto, hay que entrar donde está la herida, ¿no? Y entró, y lo que hizo ella fue muy rápidamente, llamó a todos los nuevos recién elegidos, ¿no? Y dice, mira, nosotros vamos contra todo que sea corrupción, contra. Y así fue, cuando empezó la presión, ellos, no. Y crearon un problema grande en el Senado, porque ya bueno, solo para ver que la ética lleva también, ¿no? Conduce también a la acción, ¿no? El estudio de la ética. George Endely, que es un suizo americano, no sé qué más nacionalidad tendrá George Endely porque es internacional, ¿no? Hizo un trabajo bastante interesante sobre la crisis económica y climática que vino después de la pandemia. ¿Pandemia se dice? De COVID. Sí. Entonces miraba qué problemas políticos y éticos ocurrieron, ¿no? Álvaro, ya hablamos sobre la transformación tecnológica, que es importantísima según él, para que veamos que iniciativas éticas son cortadas en la medida en que vamos desarrollando la tecnología de información. Todo es muy bonito, pero ahí es donde está la decisión humana, donde está la libertad humana, y va un poco puntuando, ¿no? Mostrando dónde está el peligro de llegar a un desarrollo muy fuerte y rápido si no cuidamos la libertad para esto, ¿no? Después, Edna y Francisco hicieron un estudio más de la organización. Hay que instruir las personas en la organización sobre ética, conducta, etcétera, para que ellas comprendan la importancia. Porque hay un peligro de poner modelos de ética para abajo y la gente no consigue comprender y ya no da valor. Entonces, ellos proponen un estudio de abajo para arriba, ¿no? Un poco, pero muy interesante también la manera como ellos hacen eso. María Marta nos da María Marta y Andrés trabajan la teoría de los stakeholders de gobierno, corporate governance, ¿no? Y compliance y todo ese cuidado para que se... ¿Quieres hablar alguna cosita sobre eso, Andrés? ¿No? Prefiero dejarlo para lo que tengo al final. Para comentarios. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Esto es. Bueno, ¿quién más tenemos? María Marta, no, perdón, Patricia, cuando hablamos de tu trabajo, ¿no? De la parte internacional, te cuento que no conseguimos llegar con el libro a tu coautora. Todavía sigue cerrado el correo. Entonces a Bolivia y a Perú no van todavía. Y a Ecuador, que también me quería enviar uno a Juan, ¿no? Pero no conseguí todavía. Sigue cerrado. María Marta nos trae esa brillante contribución con los mini cases, ¿no? Y muy interesantes, y
y al final yo hice un trabajo un poquito más técnico, que era cómo hacemos para que la ética esté involucrada en las universidades de Latinoamérica. Entonces hice una investigación de cómo están ellas y no encontré mucho cambio, ¿no? Encontré mucho cambio en un periodo de tiempo mayor. Bueno, creo que son esas las ideas centrales, ¿no? Y ya vamos a abrir. ¿Qué detalles más me gustaría colocar a todos? La lengua. Usamos la lengua propia porque entendemos que esto no es un libro tradicional, típico de librerías, y sí una contribución de Aleni. Y como tenemos una región que es un poco diversa, ¿no? En términos de idioma, que cada uno se sintiera mejor y escribiera. Portugués y español son las más comunes, entonces, como dice un colega de Italia, es la misma lengua, no sé por qué se ponen con pequeñas diferencias, pero nada, se comprende, con un poco de esfuerzo comprendemos, y George Enderle prefirió que fuera en inglés, entonces, porque es un outsider, de broma decimos ahí, es un outsider. Bueno, después algo más que iba a decir aquí. Que nos preguntaron también si vamos a vender. No era la intención, no sigue siendo la intención, sí, pero si conseguimos algún sistema de venta, será bárbaro. Yo intenté todo, por eso acabé haciendo una impresión pequeña, ¿no? Parece que quizá vamos a explorar Bitcoin, tal vez sea un camino, y PayPal otro camino. No sé, no tengo certeza. Y Amazon, que quizá vende persona a persona, ¿no? Y no sin empresa permanente. Parece que por impuestos, lo mínimo que nos cobran por enviar es 40% del valor del libro, que es bastante, ¿no? Bueno, entonces, la alegría fue ver que el libro funcionó, que el libro terminó después de tanta dificultad con la pandemia y todo, ¿no? Y que la editora consiguió rodar, ¿no? Y tenemos ahora ya en manos de los autores. Creo que es esto de mi parte, María Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por la cortesía de hablar en español. Pues la verdad que es todo un esfuerzo hablar en nuestro idioma, así que muchas gracias. Si les parece, damos lugar a comentarios, preguntas breves, así que no sé quién quiere. Jorge. Bueno, quiero contar nada más que una anécdota sobre el libro. Yo tengo alumnos de trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. Es el único curso además que dicto. Y la primera clase que yo les doy a ellos es para reubicarlos en que el hecho de ser universitario no los hace distintos a los demás. No los hace diferentes. Cuando llegó este libro, se los llevé. Porque el título es muy sugerente. Somos humanos. No somos ninguna de las dos categorías que tú especificaste. Y cuando les expliqué quiénes componen al N, se sintió una amplia sonrisa, porque no esperan que economistas de distintas disciplinas puedan decir esto, una reflexión ética, filosófica y social. O sea, es una contribución, ya el solo título, que me parece muy acertado, somos humanos. O sea, no dejamos de ser lo que somos, más allá de la cuestión profesional. Ese es nada más que mi comentario. Ha sido muy bueno en lo que he leído. Gracias. Gracias, Jorge. Jorge es de Chile y de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Universidad Católica de Valparaíso. Católica de Valparaíso. Les voy a pedir si pueden subir el volumen de su propia computadora cuando hagan una intervención, así mejoramos el sonido, por lo menos acá ambientalmente. No sé quién más quiere hacer algún comentario o presentación breve. Yo simplemente agradecerle nuevamente a Cecilia el esfuerzo de coordinar y de convocar a esta iniciativa. Gracias por tu empuje, tu liderazgo, por todas las gestiones que hubo detrás de esta publicación.
y ha sido realmente un gusto participar. Y tengo que pedirles disculpas, pero me tengo que retirar de esta aula virtual porque me toca dar clases en un programa en Ecuador y con la diferencia horaria aquí en Argentina estamos en el horario de almuerzo, pero allí no, así que tengo que ir a dar clases. Pero ha sido un gusto verlos a todos y muchísimas gracias, María Marta, por convocarnos hoy. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Muy bueno. Mire, el trabajo es de todos. Y te acuerdas que ahora es solo sonrisa, pero yo le puse dura con todos. Había plazos, había todo, ¿verdad? Pero nada, fue muy bonito trabajar con todos, ¿no? Obrigada. Gracias, Patricia. Que te vaya muy bien en tu clase. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de que Andrés haga su cierre? Déjame solo una palabrita, Jorge. Sí. Tú estuviste en todas las reuniones de ALENE antes de llegarnos al libro, ¿verdad? ¿Te parece que este es un modelo de trabajo eventualmente? Dadas las circunstancias actuales, yo creo que sí, ¿eh? Porque es estimulante, de alguna forma, comparar nuestras ideas con otras personas de otras culturas, de otras disciplinas, permite que uno además deba profundizar en sus propias ideas para poder justificarlas mejor. ¿Ah? Que fue un poco lo que hice con el artículo mío que fue presentado por partes en reuniones y que tuvo varias críticas, objeciones, resistencias, que me obligaron a fundamentarlo mejor. Entonces yo creo que es bueno que cada cierto tiempo nos reunamos, aunque sea para cuestiones polémicas. ¿Mm? Eso, de mi parte. Perfecto, muchas gracias. Una sugerencia, cuando se hace un trabajo así ahora, estamos cambiando por aquí a trabajos virtuales. Toda una nueva dinámica. Ya no estamos publicando libros, porque tenemos mucho más agilidad para revisar, actualizar. A veces profesores de la misma materia forman un grupo. A veces se hacen cosas no para publicar, pero sí para salir como libro virtual. Y esto nos permite llegar a un público de menor número de personas, porque ya no tenemos un número mínimo que hay que justificar el gasto de sacar el tiraje. Pero para el tipo de trabajo que han hecho, los que han aportado eso, que me parece excelente, me pregunto si no sería más ágil en el futuro pensar en algún tipo de formato virtual, no en un libro impreso. Sí, Paridad, pensamos esto juntos y lo discutimos mucho. Lo que pasa con Latinoamérica es que no hay posibilidad de enviar plata para ningún lugar. Y todo el proceso de edición de un ebook es tan caro cuanto en papel. Igualito. Son las mismas despesas, costos, ¿no? Igual, impresionante. Entonces usted dice algo muy interesante. Vamos a juntarnos, hacemos un ebookzinho nuestro y distribuimos. Ahí viene una cuestión jurídica muy seria. Y derechos autorales. ¿Dónde va esto? ¿Quién escribió esto? No sé. Pasa a ser mío. Entonces, derecho autoral es algo muy serio, muy serio. Y como en nuestro caso somos académicos y pensamos y todo, creo que una de las seguridad sería esta, ¿no? Podemos hacer un ebook con esto sin problema ninguno. Yo personalmente me gustaría, porque el ebook puede ser comerciado, mientras el papel ya tuvimos dificultad, ¿no? Pero es un proceso igualmente difícil y costoso. Entonces, tendría que ser una decisión de ALENE, ¿no? Como todo, y no más individual, porque ya no es posible esto, ¿no? Pero es muy complicada la cuestión ética de publicación electrónica, ¿no? Sí, pero de acuerdo, entiendo lo que dices, el mismo problema aquí. Pero lo que yo estoy quizás planteando es la posibilidad
de otra manera de trabajar, dado el fin que pretendemos hacer, que no sería publicar ningún libro. Intercambios, como hemos hecho a veces, de artículos. Ya vamos a escribir sobre tal tema o cual tema, como si fuera para preparar un libro, pero sin hacer el trabajo de formateo, registro, etcétera, etcétera, sino hay un grupo en que, por ejemplo, está abierto. Cualquiera puede bajar y leer lo que hemos puesto. Es más bien una página web, digamos, ¿ya? O un blog si quieres. O sea, hay que ver el formato más interesante. Pero llegamos nosotros a bajar costos y llegar a un público más amplio de lo que en un primer momento habíamos pensado que sería el caso. Pero hay que pensarlo, pues. Sí, 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 sí. Hay mucho ya pensado, solo para no hacer esto muy largo, ¿no? Pero el perfil, la forma más común, la que hicimos en este momento era académico. Y compartir algo académico de seriedad con alguien que no sabes quién es algo muy éticamente muy complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacemos esto. Bueno, hablando de libros y su influencia, aprovecho la intervención de Eduardo Schmidt para agradecerle su libro. Acá hay 10 ejemplares de la biblioteca de su libro Ética y Negocios para América Latina del año 1993. Y mis alumnos siempre muy agradecidos por la claridad de ese libro, así que no quiero dejar de decirlo porque la verdad que es una joya por la profundidad, digamos, de los fundamentos y por la claridad y los ejemplos que tiene ese libro y la actualidad, porque sigue vigente, ¿no? Así que creo que este debate entre lo virtual y los derechos de autores, ¿verdad?, que nos pone como profesores de ética en un dilema porque uno quiere que las ideas se difundan también, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Pero bueno, pero es un dilema, ¿eh? Porque también estoy con el tema de que el trabajo, finalmente el trabajo creativo, el trabajo de ideas no se suele remunerar, ¿no? Bueno, no es ninguna novedad lo que planteo, pero pasa en todas las áreas de producción de conocimiento este tema. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta y si no le damos la palabra a Andrés Suárez, el presidente de ALENE. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Bueno, sí. Andrés, te damos la palabra. Bien, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Faculdade de Economia da Universidade Católica Argentina, especialmente ao Departamento de Economia e Finanças na pessoa de María Marta Preciosa. Me parece importante mencionarte a ti. Es lo único que voy a decir en portugués porque no sé portugués. Bien, el día de ayer, el libro a mí me llegó el día lunes y en la mañana, muy temprano, me tocó clases a las 8 de la mañana de gobierno corporativo y responsabilidad social. Entonces llegué con el libro y le dije a los estudiantes, antes de comenzar con la norma sobre los criterios ambientales, sociales, de gobierno corporativo, lo que dice el regulador, les voy a decir, mira, aquí tenemos un libro actual sobre pensamiento latinoamericano sobre ética en la empresa. Y les empecé a contar el título, de dónde eran las personas y los temas que se relevaban. Y yo les dije, esto es lo que está por detrás. También les hablé de Gonzalo Arroyo, que es por quien conocí a Lene y a María Cecilia especialmente. Él era un jesuita que falleció, publicamos 2 libros juntos en 2006 y en 2011 sobre ética en la empresa. Y él me decía, mira, la única forma de actualizarse en la ética es estudiando, no hay otra forma de interesarse. Y con ese ánimo, yo he seguido un poco ese rumbo conscientemente e inconscientemente. El libro en sí nos abre luces sobre cómo formar éticamente a nuestros estudiantes en pre y posgrado en las mismas materias que María Cecilia mencionaba, desde la persona, la organización y desde la persona
enfrentada a desafíos sociales y desafíos ambientales. Si algo diferencia un libro de ética desde América Latina, como lo podría ser también en África, es el contexto. Porque hablar de ética en los países del norte es muy distinto a hablar de ética en los países del sur. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias enormes de distinto tipo, educacionales, de capital social y de seguridad. El derecho a vivir en una ciudad segura es algo que en América Latina no es per se. Entonces, en esta interacción de la empresa, de las personas, tenemos que entender y darle un contexto que nos pone muchos desafíos. Porque las empresas, así como las universidades, reciben las desigualdades de la gente adulta de formas de crecer que fueron muy disímiles. Y después las universidades, los institutos profesionales y las empresas tienen que generar sistemas de capacitación y entrenamiento para poder compensar distintas falencias. Porque tenemos educación de país desarrollado, educación de país en vías de desarrollo y educación de personas que no terminaron el ciclo escolar a la vez. Y eso da un contexto muy real. Otro tema que pienso que deberíamos pensar para el futuro es en si nosotros estamos protegiendo los datos de las personas. ¿Por qué? Byung-Chul Han menciona hace muy poquito que nosotros, mientras más datos generamos cuando intercambiamos información inconscientemente o conscientemente en los sitios web y en las aplicaciones, cuanto más intensamente nos comuniquemos, más eficazmente nos van a vigilar. Y en el régimen de la información, las personas no se sienten vigiladas, sino libres. Pero esto tiene una contradicción. La sensación de libertad precisamente es la que asegura la dominación. Entonces vienen normas por este lado que nos obligan a repensar criterios morales, digo, que nos obligan a repensar si de nuevo la norma va a venir a regular algo que podría autorregularse. Ahora, respecto de los temas que nos inquietan en los libros, a veces uno se puede sentir como el hermano pobre de los grandes temas de la empresa. Antonio Vives se pregunta si los consejeros de las empresas están preparados para gestionar la sostenibilidad empresarial, leyendo el último estudio de la PricewaterhouseCoopers sobre la gestión de los consejos. Y él rescata algunas ideas. El 45% de los directorios cree que los aspectos ambientales, sociales y de ética en el gobierno corporativo tienen impacto sobre el rendimiento financiero, pero apenas el 11% cree que los temas de sostenibilidad y los temas ambientales son importantes para el directorio. Y después, bueno, toda esta necesidad que la tenemos en directivas internacionales y nacionales sobre la diversidad y la inclusión, no es un tema relevante a la luz del estudio de las empresas que se hacen en Estados Unidos. Entonces, él nos invita a pensar que en general, si en Estados Unidos esta encuesta a 700 personas, miembros de directorio, a veces no consideran tan relevantes los temas, ¿qué podríamos decir nosotros? Y un dato importante, pareciera ser que las mujeres son más sensibles a los temas ambientales y sociales de gobierno corporativo que los consejeros que son hombres. Bien, yo no quería, esto solamente quería relevar un poco por dónde podríamos orientarnos como ALEN en este régimen de la información y qué tan importantes son los temas que nosotros queremos reflexionar y profundizar en nuestro quehacer como formadores. Y quería comentarles dos cosas más. La Sociedad Internacional de Ética Empresarial y Económica, ISBE, está desarrollando actualmente un estudio
del estado de la ética en los negocios y en la economía. Está en un área, en un momento muy inicial, en determinar los componentes de la encuesta, hacer traducciones. Hay colegas de Brasil y yo estamos haciendo traducciones para el castellano desde el inglés. Esto lo coordina Brian Robinson desde Sudáfrica y George Enderle desde Estados Unidos. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes a que cuando reciban la encuesta, la respondan. Porque queremos saber desde la docencia, desde los consultores y también desde gente de empresa qué es lo más relevante, pero desde una perspectiva regional. El estudio es global, pero estamos haciendo estas traducciones específicas desde Iberoamérica y considerando el caso de nuestros países. Y la encuesta se va a aplicar el próximo año, inicios del próximo año. Ahora estamos en la etapa de definir criterios y traducir y ver si incluir algunas otras variables. Marcos Levy, María Marta Preciosa, Patricia Debelliu y yo, desde la directiva del ENE, hemos pensado en generar un seminario online con la idea de sacar adelante otro libro. Yo he hablado con 2 casas editoriales en Chile que están dispuestas a ayudarnos con los costos y el proceso editorial para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, ambas editoriales con las que he conversado, además tienen el formato ebook, lo que nos podría ampliar el poder esparcir la iniciativa si es que sacamos adelante la publicación de las actas de este seminario que queremos hacerlo como ALENE para el año 2023. Entonces vamos a hacer una convocatoria como si fuera un congreso presencial, pero online. Y con quienes envíen los trabajos completos, someterlo a un proceso editorial y hay personas que nos quieren acompañar. Me refiero a universidades que quieren apoyar sobre todo con el dinero que implica todo esto, el tiempo, los especialistas y queremos que nos apoyen. Quiero agradecer a María Cecilia por inquietarnos. Tú tienes una personalidad muy brasileña, es decir, muy entusiasta. Hablo desde un país que somos un poco más fríos. Y tu entusiasmo y la profundidad de los temas que tú planteas nos desafían a nosotros, nos interpelan. Y mi deseo es que este entusiasmo y esta profundidad en la reflexión siga siendo la huella digital de ALENE. Y te lo quiero agradecer. María Marta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Andrés, por el cierre. Andrés. Disculpa, María Marta. Sí, perdón. Muchas gracias, Andrés. Soy eso. Y muchas gracias por la invitación a participar en la encuesta. Va a ser muy interesante seguramente. Y gracias por el aviso del evento de 2023. Bueno, si les parece, damos cerrada esta presentación. Muchas gracias. Marta. Sí. ¿Qué tal hacer presencial? Tenemos acá menos gente de la que quisiéramos, pero bueno, acá tenemos, no tenemos preguntas. No, yo pregunto, el encuentro de 2023, si no puede ser presencial. Mira, inicialmente lo pensamos como algo online, pero lo podríamos pensar tal vez para hacer primero un encuentro online y luego uno presencial y ser sede. Me haces una pregunta que debo consultarla con la directiva, María Cecilia. Solo pregunté qué tal. De nuestra parte, bueno, yo soy Patricia Zapolini, acá que nos dio el espacio. Claro, estamos en el Departamento de Economía y Finanzas. Bueno, acá también tendríamos que analizarlo, porque bueno,
no es fácil coordinar los espacios, sobre todo ahora que tantas cosas se hacen virtualmente y dan muchos resultados. Pero bueno, el intercambio y la reunión personal siempre es un Siempre es un ojalá se pudiera conseguir en el futuro. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Patricia. Bueno, y agradezco también, además de los presentes, agradezco a Florencia Lamas acá y a Martín Benincasa que están en el detrás de escena, en el backstage, pero ahí siempre firmes. Así que bueno. Muchas gracias de mi parte a ellos. Bueno, gracias a todos por la presencia y bueno, cerramos la grabación del evento y los saludo a todos. Gracias Cecilia, gracias Andrés por el cierre. Gracias a María Marta, todos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Take care.